Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y desde esta su fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios que acabamos de tener nuestro espacio con nuestra fundación también suya, Escuela de la Conciencia Ambiental y por lo mismo Fundación AMA ya previamente. Hoy 3 de septiembre del año 2022, situados en contexto en campus, en la vereda Estrella Nueva, en el municipio de Jericó, la provincia del río Cartama, del suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si. Y Laudato Si, la UDA para ver, pero con los ojos del alma, de la mente y el cuerpo. El alma mater, bueno, alma madre tierra también, y alma Laudato Si. Entonces el amor. 3 referentes para conectar. El amor desde la tradición judeocristiana y de otras posturas religiosas, espirituales, somos seres de la divinidad que conecta con, del amor de la Madre Tierra, desde la conexión con nuestra hermana Madre Tierra, como criatura ante el Creador y cómo conecta ahí como espíritu o complexus de espíritus. Y la alma mater, que es desde Occidente, como se ha leído, el asunto de la maestra, la rectora, la ordenadora de procesos. Bueno, vamos a ver con relación a qué. Pero si colocamos esa para confrontar, que es la postura occidental, la sacaríamos y entraríamos en la tríada, la poética, la estética, otra forma de relacionamiento. Ya nuestro hermano originario tiene una forma de relacionamiento místico, pero desde la madre tierra, o sea, muy natural, biológico, la cultura, la tradición, o sea, vincular con los espíritus de los minerales, del agua, de los elementales, del fuego, de la tierra, es correcto. Y la otra de nuestra tradición judeocristiana es desde Dios, la Trinidad, amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. En esa conexión. Y en la geometría sagrada, pues está en ese triángulo también, está, que es el flud, la cruz, conexión vertical divina, y horizontal, la conexión con la humanidad, y los pies sobre la tierra, conexión con la tierra. Ahí están las 3 lecturas: mística con Dios, vertical, horizontal, mística y fraternal, o sea, ya además de mística es fraternal, el bien común de todos como bien común de Dios, porque es el todo. Mencionábamos en estos días ello. Entonces, claro, va avanzando. Lo místico no queda por fuera, lo espiritual no queda. Antes va enganchando en esas espirales, para hablar de los trompos en esta circulación, va enganchando los demás procesos. Entonces, en lo humano, ¿qué conecta? Entonces, primero en lo espiritual viene ahora, además de lo espiritual, lo mental, la mente, cómo conecta el cerebro con la humanidad. La percepción, la experienciación, la significación, que es la segunda tríada. La primera, recuerdan, es la ensoñación, la imaginación y la proposición. Por eso precisamente ahora hablamos del pan de la proposición. Vamos a mirarlo en el Evangelio de San Lucas, que es lo que hoy nos convoca a pensar sobre la crítica que hacen los fariseos. Tus discípulos no, en este día sábado, cómo es que están cogiendo de la espiga y frotando para comer si no se puede hacer nada el día del Sabbat. Jesucristo también es judío, pero bueno, es que estamos hablando del amor y estamos hablando de una necesidad humana. Entonces hablamos de la necesidad espiritual, están conectando con el que es maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Amén, el mismo Jesús. Ayer que meditábamos en eso, Él es el esposo y las almas son la esposa, la iglesia, estamos en celebración. Pan de la proposición eucarística y yo soy el que estoy celebrando, es que soy yo, Dios, y yo soy el Señor del sábado. Y la ley está hecha para servir a la humanidad, pero para servir a Dios. Usted me está hablando de la ley mosaica. Ya yo estoy hablando de Dios. Ellos no entendían, los judíos todavía eso no comprendían ni lo asimilaban, ni sabían que era, ni querían aceptar, ni lo iban a aceptar, de que fuera hijo de Dios y mucho menos pues salvador y redentor y que les fuera a tumbar lo que vienen aprendiendo desde siempre, ¿cierto? Literal. Sí, no se quieren salir de la letra y seguir bien, pero eso es muy como caballito cochero, decimos acá, así cerrado, sin mirar los horizontes, sin mirar lo que pasa alrededor, sin conectar con las realidades.
sin conectar con el otro y sus necesidades o cómo las satisface o los satisfactores de esas necesidades para todos y sin mirar realmente de dónde cojo la información mística, a qué santo le rezo, de qué devoción, de qué religión, ¿cierto? Cómo conecta, porque son formas de establecer ese relacionamiento vertical con la divinidad y el relacionamiento horizontal. Estamos hablando madre tierra, estamos hablando laudato si, bueno, judeo cristiano, y Occidente no conecta, desconecta. En lo que nos han enseñado es ver la naturaleza como objeto, como cosa, sin espíritu, sin alma. Así también veían a nuestros hermanos originarios, salvajes, sin espíritu, sin alma. Y entonces viene una contradicción muy grande. La universidad tiene respeto por otras diversidades, por otras etnias, por otros grupos, y lo dice la norma, está cumpliendo con la norma, pero en realidad si hay respeto por ello, si hay tolerancia y si hay coherencia en permitir el desarrollo de sus planes de vida conforme a sus tradiciones, sus prácticas, sus leyes. No, mientras esté en la universidad tiene que cumplir lo que dice la universidad y tiene que aprender cómo se enseña en la universidad y tiene que seguir los mandatos que dice la universidad. O sea, usted es un ciudadano. Entonces, como es ciudadano, entonces lo mismo tiene que ser para todo el mundo un estándar. Entonces la norma está escrita hace, hijo de mil años decimos nosotros, un montón de años, mucho tiempo, y hoy día se hace tal cual. Pero un momento, es que las normas son instrumentos del derecho y deben ser concebidos sistémicamente, el todo y las partes, conectando, y el todo es Dios y las partes somos nosotros, la criatura, y todas conectando. En la esencia, haciendo una lectura ambiental del asunto, del orden natural. Y fuera eso, dinámica, cambia según las circunstancias. Heráclito, por mencionar un ejemplo nomás, nadie se mete dos veces en el mismo río. El río cambia y uno también cambia. Y el cambio nos cambia. Y si no nos cambia el cambio, nos cambia el cambio climático. ¿Qué vamos a cambiar el cambio climático? ¿Qué es eso? Que tiene que cambiar el ser humano, transformar, evolucionar, trascender, dejar de ser tan mundano, tan material, tan orgánico, y darle sí razón, lógica, pero todas las lógicas, pero ser trascendente, espiritual. Y en esa circulación, si es necesidad, la principal, la que ordena todos los procesos, la que da línea, más que línea, circulación de la palabra como acción creadora, transformadora, es la divinidad, es la espiritualidad. Quien conecta espiritualmente conecta más que cualquiera que no está conectado. Dicho de otra manera, si usted está hablando de lectura de la naturaleza, de buenas relaciones con la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, le creerías más que hay excepciones, pero en las generalizaciones que hace la formación occidental, entre comillas formación, que quizás sea más deformación, deformar, porque está pensando en objeto, en cosas. ¿Dónde está el ser? El espíritu, el alma, mente, cuerpo. Hay siquiera una cátedra de religión, de filosofía, hay siquiera una cátedra espiritual, una cátedra mística en la universidad. No, solamente técnica, porque para eso hay otras, eso no se parte así. Usted no puede partirse la mente, el cuerpo por allá y el alma que si la acepta por allá, no, eso está ahí integrado, eso es un todo. El corpus que habla Juan Pablo en la escritura, el espíritu marco que rinde todo el Espíritu Santo y todos somos espíritus conectados ahí a un mismo órgano de una iglesia, todos somos una partícula y todos con su inteligencia, su conocimiento, sus dones, aportando, vinculando, conectando con uno solo. Que no lo haga afecta a todo el resto. Todos somos indispensables, todos somos necesarios, todos somos llamados. Lo que pasa es que unos no quieren, otros se hacen los desentendidos y otros se van en contra. Pero la verdad es que hay que caminar hacia allá. Bueno, pero de eso podemos profundizar más adelante. Por ahora, ¿qué quiero decir? En ese aspecto, de esa necesidad de triangulación en la hermenéutica desde la legislación. Tiene más conexión porque ha establecido más relaciones desde el espíritu. A un indígena no le tenés que enseñar a cuidar a la hermana planta, si la ama. Desde su convicción ética, moral, si lo fuéramos a llamar de así, aunque es un concepto muy occidental, su conexión espiritual como madre tierra,
es de cuidado. Y eso hay que enseñárselo. En cambio, en la ciudad hay que enseñarle a alguien que abre el grifo de la canilla, que es que el agua tiene una fuente, hay un ciclo ecológico y un montón de cosas, de baterías técnicas, científicas, académicas, que la gente las repite como una lista de karaoke de chequeo, desde que está niño, niña en la escuela y le hacen repetir lo mismo, repetir información, transmitir información y generar más información. Como hemos venido trabajando acá, ignorar el problema, trasladar el problema y generar otro problema, por lo menos. Pero en esencia no se le está enseñando que es que el agua, como dice Azaro Emoto, o cualquiera, ayer mencionamos el ejemplo con la sacerdotisa de la India, en fin, es un ser vivo, siente, reacciona, plasmólisis o turgencia. Se apacharra o se hincha, o sea, se comprime o se hincha respectivamente según entre allí energía pasiva o energía que la humedad. Igual, si la agredes, la molécula del agua se asusta, si la tratan mal, entonces el agua no, contrario, si estás alegre y feliz cantando, la ya se hincha, se amplía, y eso está demostrado. El sentimiento ahí en el ser vivo, en el espíritu. Esa es la energía. Lo que pasa es que en la cuántica lo quieren explicar todo como medida, como unidad de control, como un quantum. No. Es inexplicable, es inexorable, es inadmisible a la mente humana. Por lo tanto, a la razón y a cualquiera lógica. Y más si es la lógica, la razón pura. Puro Kant. Y no me metico de Kante bien. Que con todo el amor del mundo en la ética, la doctora Adela Cortina dice, hay que mirar la ética desde Occidente y hablar de una cosmopolitanización del mundo al estilo Occidente. Momentico, corramos la cortina y miremos las cosmovisiones y las cosmogonías. Es que no estamos hablando de un adoctrinamiento, de una ética para individualizar al individuo, al ciudadano, como si fuera un occidental. Momentico, estamos hablando de individuación, mistificación, conexión mística del ser con la divinidad, a cualquier forma en la cultura, en la práctica, según la cosmovisión, la cosmogonía que tengan. Eso hay que respetarlo, porque entonces lo otro, eso de Occidente, entonces ellos siguen siendo salvajes o seres inferiores, y entonces están escribiendo un derecho por allá, una norma donde digan todos tenemos igualdad de condiciones, entonces incluyamos la diversidad, la alteridad. No, eso no funciona así. Todos sentados a la mesa en el banquete, como hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso la consagración, la proposición, que decía el pan del cielo, pues el maná, en el templo del desierto, en David, el ofertorio al pan de la proposición que les decía ya a los fariseos cuando están tomando la semilla, los discípulos. Él toma el pan y lo comparte con todos, en la Eucaristía hace lo mismo. Todos sentados a la mesa. Y en el pueblo de los judíos fue a los más vulnerables, niños, niñas, señoras, las viudas, los más desprotegidos por la sociedad. Para ellos un desecho, un despojo humano, un aborto, pues una condición, entre comillas, pues no lo digo amorosamente, antes al contrario, nada de eso, pro vida, sino que para ellos lo consideran como el mismo Pablo se decía en la narrativa ahí que hacía nosotros como apóstoles somos receptores de desprecio, de abominaciones, de maltrato, como si fuéramos yo me considero un mismo aborto frente a lo que soy, porque en gracia de Dios tengo esto, pero yo no soy apóstol como los hermanos que estuvieron con Cristo. Y bueno, en gracia de Dios, en su santificación, de Saulo lo pasó a Pablo y ha sido uno de los maestros de la iglesia, porque ha tenido ese compromiso, esa identidad, esa trascendencia. No quedarse solo en la letra muerta, no quedarse solo en de palabras y amar al prójimo, pero ver la necesidad y no hacer nada. Y pensar que aquí está la letra, dice eso, pero aquí tengo que tomar una acción, repentinizar. Pero esas habilidades las da la universidad, las da el colegio, las da la escuela, las da la casa, si hay una relación de mistificación. Por eso venimos trabajando de concepto.
Por encima de la educación está la mistificación, que eso es conciencia, que es verdad. Ayer mencionábamos eso. Y justicia, acá en cambio gnosis, coherencia entre sentir, pensar y actuar. Justicia ambiental, una lectura que triangule su realidad, la conexión mística y sus yoes, sus egos. Póngalo a conversar ahí, con dos de todos, según las circunstancias. Ahí está la justicia. ¿Quiénes estamos en este contexto? ¿Quiénes cohabitan en este momento? ¿Qué necesidades consustanciales tenemos? ¿Qué vinculaciones connaturales existen? ¿Qué hechos nos vinculan? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividades? El otro, ¿qué está haciendo? Por allá se escucha una guadañadora, por allá otro está cortando, por allá martillando, hay de todo en el campo. Entonces uno quisiera controlar el ruido. ¿Qué tiene que hacer? Conversar con todos, bajando el ruido. Conversar desde el silencio. O tratar de en algún momento decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Como en la película Una mente brillante, de la novia de Snatch, que le dice a los que estaban trabajando allá moviendo un taladro, un machín, interrumpiendo la clase, el profesor no quería dar ya la clase, estaba alterado, ofuscado, y le dice, se asoma por la ventana y les pregunta a ustedes, los saluda y les dice, ustedes, ¿este trabajo qué es? No, estamos haciendo aquí en esta cuadra, y ¿será que pueden empezar por el lado de allá? Nosotros ya vamos a terminar la clase. Mientras tanto, ustedes podrían cambiar la rutina, y lo hicieron. Evitó un problema de ruido. Ya le generó una condición, y ahí fue donde él se enamoró de ella, por el encanto, por el encantamiento, por la condición vinculante con la realidad. Más que un diálogo de lógicas, porque si el otro, el de doctor, inclusive llegaba muy grosero con el libro. Ustedes verán si leen, ahí está, enseñando matemáticas, bien positivo, bien cuadriculado, con todo el amor del mundo, pero entonces no te dejan ver el asunto humano, otra lectura de lo que aprendiste, cuadriculado, y menos desde el corazón, pues lo humano, entonces insensible o insensitivo frente al otro estímulo de otras inteligencias múltiples, en fin, y de leer otros mundos, interesarse. Ahora sí se puede interesar por esta mujer, por la sensibilidad, en el encanto. Mire qué interesante el ejemplo, porque entonces ya el amor vincula, pues un sentimiento fraterno, ahí va en camino al amor. Quién sabe para cada quien qué signifique, no me voy a meter en ese tema ahora, ni en un momento, no me corresponde, ni a nosotros. Pero entonces allí, en esa triangulación, él establece una relación fáctica con lo que está ocurriendo en el entorno, y logró el efecto que queremos, poder dar la clase. Generó las condiciones, sin pelear, sin enojarse, sin ir a buscar un aparato de control para el ruido, sin ir a hacer un encerramiento de la ventana, bueno, cantidad de cosas. Porque es muy simpático eso de cerrar la ventana. En el Chaparrón Bonaparte, paz descanse, Roberto Gómez Bolaños, con Lucas Tañeda y Chaparrón, que estaba lloviendo afuera y estaba la ventana abierta, y entonces estaba haciendo frío. Entonces le dice que está haciendo frío afuera, y le dice que si cierra la ventana, y tú crees que si cierra la ventana dejará de llover afuera, y ya tienes razón, entonces la dejaron abierta. Esa es la lógica. Entonces uno, frente a, pues un chiste muy flojo, pero es el contexto, porque es la lectura de realidad. ¿Cómo que cerrar la ventana? Eso no me aísla del mundo, la situación sigue allá, y realmente el que tiene que controlar el frío es uno. ¿Cómo? Espiritualmente, mentalmente, físicamente. Si ese es el problema, si le estorba la lluvia, cambie usted la actitud, cambie el comportamiento. Que el cambio climático no lo cambie, es que el clima no lo tiene que cambiar. Es uno el que tiene que adaptarse al clima, pero adaptarse no es por obligación. El clima se dañó y está muy caliente, entonces usted verá. Si se pone ruana, o si se pone un saco, o si se tapa abrigado. Como así. Pues ya cada quien como responder frente a una agresión, Eso es un tema que después se podrá mirar en profundidad, son las famosas fuerzas motrices. Para los salubristas, pues en salud pública, frente al cambio climático, la adaptación es cumplir unos protocolos de por ahí de los años 60 de la Organización Panamericana de la Salud, ya es Organización Mundial de la Salud, porque esa Panamericana la fueron acabando. No voy a entrar en esa discusión de lo político, por la corrupción no natural, por otras circunstancias de lo político, de lo administrativo, de lo económico, eso se desapareció, y porque en última instancia
para nosotros, desde la epistemología, desde la cosmovisión, desde lo que se entiende por salud, se cayó por su propio peso, porque es una salud pensada desde lo clínico y la salud clínica pensada desde el negocio, desde la economía de los servicios de salud. Ese no es el enfoque. La salud es gratuidad, es gracia de Dios. Lo primero es la vida, que hay que estar bien bendecidos y agradecidos, y congradecidos con ello, complacidos con ello. ¿En qué sentido? En que es administrar ese talento, esa bien, esa gracia. Que necesitarás un paliativo, un control del dolor, entonces si a usted le preocupa alargar la vida, si el dolor lo mortifica tanto, si en fin, se tendrá que tomar, bendecida las conexiones de seres fraternos. Amén. En el chat, pues, que va entrando allí, no por interrumpir, sino por triangular la información. Recuerden la necesidad de vincular la información, los seres que van llegando. Por ese ser mínimo, en este momento, elevo una oración, que Dios le bendiga. A la familia, a fraterna, familia humana, familia cristiana, familia natural. Bueno, ahí estamos. Entonces, en ese sentido es que estamos hablando de esa necesidad de superar lo taxativo. Entonces la salud no es ese tema de control de la enfermedad, de la muerte, la morbimortalidad, no. Salud es un estado de plenitud. Por eso ahorita preguntaba, ¿será que si nos dan una cátedra espiritual de religión? Ahora que el Espíritu Santo me inspiraba es, porque si la salud, y lo dice la OMS, OMS dice allá, que es un estado de alma, mente y cuerpo. Ah, sí, ahora sí creen en el alma. Primero se separó la fisis y hablan de mente y cuerpo. Muy poquitos creyentes. Y en esos que hacen las normas menos. La mayoría son ateos, declaran a Dios por fuera y van desde la lógica humana, de lo que es evidenciable, ¿oíste? Y lo que no es evidenciable. Volvemos a la triangulación ahora. Geopoéticas del habitar, estética, método estesis, madre tierra, y Laudato Si, nos conecta a la mistificación. Eso no tiene evidencia. Es más, si quieres ver milagros, primero la fe. Y vas a ver que todo es un milagro. La mera vida es un milagro. Y en vez de estar pidiendo milagros, deberías estar agradecido con Dios. Porque en principio, medio y fin. Amén. Eso es. Entonces, van llegando los pájaros, maravilla. Es un árbol de pinos y eso, caraman allá a cantar, a bailotar. Oiga, las guacharacas se escuchan por allí, se sienten la orquesta, que esa es natural. Por allá está la guadañadora, por allá, bueno, hay unas texturas de sonido, lo que ayer hablamos de la dosimetría, distintos ruidos, distintos niveles, distintas frecuencias, distintos movimientos, ¿cierto? Y eso habrá que diferenciarlo en un mapa para hacer un tejido, todos esos planos, qué es natural, qué es humano, qué es ruido humano, entre comillas, o sonido, depende cómo lee la valoración, la percepción. Y otro ya ruidos de aparatos, de máquinas, qué tipo de aparatos, a qué distancia están. Entonces están los planos geográfico, el plano social humano, o sea, la cartografía social, luego la cartografía física, y viene tercero la cartografía de la infraestructura, los equipos de máquinas asociados a las actividades. Si la actividad está en construcción, entonces la obra. Y si ya la obra es un proyecto, bueno, aparatos de muestreo, de medición, de sondeo, que hacen ruido. Por ejemplo, el martillo para sacar muestras de suelo o para hacer perforaciones para ver si hay agua, inyectar mangueras de sondeo. Esa inyección, esos taladros, eso hace ruido, tiene efectos. Bueno, toda esa composición, eso es una orquesta que hay que poner a conversar. Esa información densa, física, pero me bajé de nivel. En la espiritual, ¿dónde está la información? Eso no es evidenciable. Usted siente amor. Sí, un poquito. No, es que eso no es de mucho, poquito, nada. Es que es amor o no hay amor. Es o no es. ¿Y qué amor? No, a mí me enseñaron que el amor, no, es que el amor no se enseña. El amor se siente en el alma. Usted ama a Dios, ama a la naturaleza, ama a sus hermanos. Eso no lo tiene que explicar. Ama y ya.
Ama Ya, Fundación. Entonces, conecte con coherencia entre sentir, pensar y actuar. ¿Cómo lo manifiesta? Volvemos al asunto, mistificación. Entonces, meditación, oración, ayunación. 1. 2. Su bautismo, su comunión y su ordenación. 3. Esa mapificación en términos de caridad, con dignidad, servicio a los demás, perdón, amor y servicio. Ahí están 3 tríadas. Ha cumplido con todas ellas. Al final de la tarde, que nos cojan confesados. Amén. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín de Hipona. Pero bien, amar en bendición, amar en gracia de Dios. El amor de Dios, que es Dios en sí mismo. Eso es amor. Y eso no hay que explicarlo. A usted, a uno le interesa que el otro sepa que usted es creyente. No, usted cree y ya. Usted va en su proceso de santificación. Lo otro se refleja y expele cuando se lee un comportamiento, una conducta, un valor, algo axiológico, pues, o en su conocimiento, que es sabiduría. No, ese tipo es un sabio, sabe vivir bien, nunca ha estudiado, nunca ha ido a un colegio, nunca ha ido a una universidad, pero escucha, conversa con todos, cuando hay que conversar permanece en silencio, pero lo preciso. Y lo que dice es muy acertado, porque tiene sentido. El que lee el profeta, que lee los signos de la naturaleza, para darle un significado. Los significados se los da cada quien, porque es su significación propia. La semiótica, esa hermenéutica depende de su historia, de su biografía natural y sociohistórica, conversando con cómo ha triangulado, cómo ha sido la memoria colectiva, cómo ha sido ese legado cultural, cómo ha sido la tradición oral o escrita, bajo qué lenguaje, es el lenguaje de la naturaleza. Y está conectando, que porque no es letrado, que porque no sabe leer español y ahora que todo el mundo tiene que ser inglés, no, eso es un mercado. Eso es un requisito de ley para poder entrar en el mercado y acceder a los beneficios económicos, pues financieros. De resto no tiene sentido. Entonces una universidad que se considera internacional, que porque ya conecta en inglés con otros países, ve, y estás hablando de inclusión, y estás hablando de indígenas, y estás hablando de otras comunidades, ¿por qué no exigís que sean en Verá? ¿Por qué no exige que sean en Dule, o en Guna Dule? ¿Por qué no se exige que en vez de un lenguaje escrito sea una conexión con la Madre Tierra? ¿Por qué no exige más bien que sea una cátedra de la Madre Tierra para toda la universidad? Como ha propuesto el hermano Abadio Green. Que los ingenieros, Madre Tierra. Que los médicos, Madre Tierra. Que los abogados, Madre Tierra. Va la Madre para todo el mundo. Entonces alma Madre Tierra. Y poética, perfecto. ¿Cómo más conecta? Es que no es solo para conseguir dinero. No es solo para establecer, entre comillas, relaciones con la naturaleza de explotación, porque ahí ya no hay relación. Si hay explotación, ya hay sometimiento, y si hay sometimiento, es someto y miento. Saco lo que necesito y un poquitico no más, y el resto lo vuelvo a poner, vuélvalo a poner. El mineral que sacó, vuélvalo a meter donde estaba, como estaba y para lo que iba. El proceso de evolución natural que llevaba ese material ahí vinculado y lo alteró. O a los microorganismos que mató, que porque afectan al ser humano, pero están haciendo su función biológica. ¿Quién lo mandó a meterse al hormiguero? ¿Lo picaron las hormigas? Pues que se metió allá. Que me las encontré y ellas no están atacando. Se sienten atacadas y es una reacción natural. Vayan a Ana Wilson. Formas de organización social de las hormigas. Es que el único que establece relaciones sociales no es el ser humano. Las especies otras también establecen formas de relacionamiento humano y más acordes con la naturaleza, y no han ido a la universidad y no tienen leyes ni normas escritas, no, siguen las leyes universales, pero las tienen de corazón, si se fuera a decir desde el sentimiento humano. Y eso es clave por lo mismo que estamos diciendo. Ay, qué bueno esas guacharacas como suenan, me las voy a llevar de mascota y les voy a enseñar. No les va a enseñar nada ni se las va a llevar. Y usted les dice guacharaca, ella puede que me llame así. Déjelas ahí, para lo que son, como conectan ahí. Que tiene que cambiar es el ser humano, su lectura, su percepción, su forma de conectar, de leer con ellos, ojalá fuera a conectar, de vincular.
y de contextualizar ello. Vaya a estudiar, obsérvelas, escúchelas y termina amándolas de verdad. Terminan haciéndole falta. Así fuera un insecto por más pequeño, así fuera por más feo, como las zarigüeyas, y las matan que porque son muy feas, y a los ratoncitos. Bendito Dios, por eso sacaron a Mickey Mouse, para que la gente no matara a los animales, los miquitos. Por eso sacaron el osito panda, que hay panda para todo el mundo, aprendiendo educación, cuidando osos, y aquí no hay osos. Y aquí no hay esas técnicas y esos kits, porque llaman didáctica traer todos esos juegos ya, baterías científicas, técnicas hechas por transnacionales, por otro, porque son los acuerdos de los proyectos. Bendito Dios, dejo ahí porque alarga el tema en el sentido de profundizar, pero ha sido muy maravilloso en la meditación de la palabra poder reflexionar y poder ubicarlo en contexto, en práctica. Ahí se va haciendo la triangulación, filosofía, método y praxis en el sentido ético, profético, ético y estético, que es la vinculación, más desde ahí. Ese es el amor, esa es la amornización. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias, sigan siendo bendecidos. Hasta mañana si Dios quiere.